Desde las inmensas llanuras de la sierra, vistoso en su total majestuosidad, se imponen las montañas rocosas del extremo del Valle San Lorenzo. Un conjunto de montañas muy empinadas, donde hasta los más temerarios, no se han atrevido a escalar por su accidentada geografía. En la época de verano es visible desde las llanuras con imponente color rojizo, y en el invierno es convertido totalmente en un glaciar donde un manto blanquecino cubre sus picos afilados y le da la forma de un castillo natural, de grandes dimensiones y de gran peligro. Durante el otoño, las preciosas montañas mueren y viven al mismo tiempo, dejando ver sobre su superficie solo tierra árida y arcillosa. Miles de viajeros que transitan por la carretera paralela a unos 10 kilómetros, quedan maravillados con dicha formación natural, y anhelan algún día visitar dicha maravilla. Sin embargo, un miedo ronda entre los rumores de los viajeros, una historia que ha sucedido hace algunas décadas, cuando el otoño para las montañas era la vida completa. Una historia que ha alejado a varias personas de querer explorar las entrañas montañosas y conocer la fauna y flora que allí se ocultan del mundo exterior, que ansían ser encontradas. Si estás interesado en oír la historia que tiene a los turistas intrigados y espantados, quédate aquí bajo el manto de la noche, en esta cálida noche de otoño. Te voy a narrar la historia que la oí aquella noche también. Hace un par de décadas ni más ni menos. Cuando los campos de trigo en las llanuras se dejaban crecer y se dejaban mover pacíficamente por los vientos que venían del oeste, donde existía una ruta por una margen de los campos de trigo, que dirigía a las montañas. Un camino rústico y casi olvidado, donde transitaban un par de bueyes o mulas 1 o 2 veces al día, llevando los menesteres y transportando alimentos hacia el pequeño pueblo que estaba dentro de las montañas, un pueblo al borde del olvido, pero en el que podrías encontrar calidez y refugio cuando la vía principal parecía interminable. Muchos forasteros tomaban el camino cuando necesitaban provisiones, o cuando necesitaban alguna clase de atención. Aquel camino rústico se ponía cada vez más tosco y primitivo, rocas y árboles hacían cada vez más difícil llegar hasta el pueblito. Finalmente, si la pericia era grande, se podía acceder sin más a dicho pueblito. La entrada era acogedora, un arco de madera pintado a mano, por algún poblador te daba la bienvenida y te despedía de las llanuras, que ya hace varios kilómetros se había dejado de ver, para dar paso a montañas enormes y rocosas. No más de 100 personas habitaban aquel pueblito, contaba con su mercadito, una pequeña plaza, algunos negocios rústicos alrededor, y las demás eran viviendas pobres, pero se notaba el empeño en la mejora continua y el cuidado. La mayoría de pobladores tenían una pequeña sementera tras de sus hogares, las cuales provisionaba de todo tipo de productos alimenticios. Sean bienvenidos al pueblito de Cora. La gente ahí era de buen corazón, todos te recibían con los brazos abiertos. Sentías un ambiente de calidez al cruzar el arquito de bienvenida, todos eran muy educados, y eran muy cordiales. Podías encontrar posada a un buen precio, y todo lo que tenías que hacer es pagar una suma irrisoria a cambio. Al extremo del pueblito, solo habían un par de casas más, y al fondo, más al fondo. Antes de internarse aún más en las entrañas de las montañas, había una casa pequeña que era propiedad de una ancianita muy humilde. Conocida como Doña Justa, salía poco de su casita y venía raras veces al pueblito por menesteres y cosas para comprar. Todos la saludaban cuando la veían, pero ella no respondía los saludos. Está sorda la abuelita, ya no oye bien, se podía escuchar entre los pobladores tratando de justificar la respuesta que nunca llegaba de la abuelita, por los saludos que recibía. Cuentan que pasando la casita de la abuelita Justa, se hallaba un camino que dirigía a las montañas, y que si seguías por algunos días más, te encontraría con una laguna hermosa, hecha de agua natural cálida que emergía de las montañas, y que servía como consuelo para tan trajinoso viaje. Cuentan también que las personas que intentaron ir por ese camino, fueron invitadas por la ancianita a beber agua antes de emprender su viaje. Lo raro era que volvían después de un día, desesperados y desorientados totalmente, como si su viaje habría durado más de un mes.
Suplicaban volver a la vía principal y salir de las montañas, que no habían encontrado la laguna y que no merece la pena. Asustadizos, decían los pobladores en tono amable de burla, pero de igual manera los ayudaban a volver. Resulta que una vez, un joven y su prometida viajaban cruzando la región, montando un hermoso corcel, tenían que ver a sus padres al otro lado de estas regiones montañosas y estaban planeando rodear las inmensas formaciones rocosas por la vía principal. Sin embargo, el agua y las provisiones se habían agotado antes de lo previsto. Resistieron un par de días, pero tanto el animal como ellos comenzaron a sentir el agotamiento y déficit de líquido elemento. Curiosamente transitaban por la vía principal al extremo del Valle de San Lorenzo, donde se divisan las gigantescas montañas que albergaban al hermoso pueblito de Cora. Un transportista de vestimenta que tenía 2 bueyes, arreando una carreta de prendas de vestir, los vio. Y se compadeció del infortunio de ellos. Les brindó un poco de agua y comida. Les dijo que no durarían mucho si seguían por la vía principal, que tardarán algunos días más en encontrar un pueblo que los provea. En su afán de ayudar, los invitó a visitar el pueblo de Cora. A abastecerse, descansar 1 o 2 días y continuar su camino. Los jóvenes, al no tener otra salida, aceptaron dicha invitación, entonces se pusieron en camino al pueblito que se ocultaba dentro de las maravillosas montañas que se alzaban ante su mirada atónita. Seguían al mercader que les comentaba las cosas que podrían encontrar en el pueblito y que sería beneficioso para su viaje. Ambos, muertos de cansancio, escuchaban y afirmaban cortésmente a pesar de no tener muchas fuerzas. Finalmente, después de algunas horas, llegaron al pequeño pueblito de Cora. Un cálido arco recibió su presencia, y un sol radiante que lograba penetrar en las profundidades de esa montaña, e inmediatamente fueron conducidos por el mercader, hasta la posada que albergaba a los visitantes del pueblito. Juan y Julia ingresaron con alivio a dicha posada, sin antes haber agradecido en el alma al mercader que les había brindado tan importantísima ayuda. Las personas que los atendieron fueron muy amables y corteses con ellos, les dieron una buena habitación que tenía una ventana que daba hacia el pueblo en general, el sonidito rechinante de la puerta les dio la bienvenida y el cálido abrazo de la madera de las paredes fue testigo de un suspiro aliviado y una tranquilidad de la pareja. El corcel había sido dejado en el establo de la posada y sería bien alimentado, así que no habría que preocuparse, dijeron. De inmediato comieron todo lo que pudieron y cayeron rendidos en el catre amplio y tradicional que tenían en la habitación. La noche llegó y ellos estaban durmiendo, cómodamente, todo tranquilo y sereno. Hasta llegada la madrugada, son en promedio las 2:30 y un sonido cortante despierta a Juan. ¿Qué podrá ser?, dijo con la voz lenta y dando un bostezo rotundo. Se levantó a duras penas y se dirigió a la ventana. La noche era completa y al otro lado de la ventana solo se podía observar las velas que aún permanecían encendidas en el pórtico de la cabaña al final del pueblito, la casa de la abuelita Justa. Algo lo inquietaba y desesperaba. Esa casita parecía tener algo escondido, algo escabroso, o algo curioso de encontrar. Dio un suspiro, y en ese momento, logró ver que el tono del color de las luces de las velas de dicha casita cambiaban de color. Se convertían poco a poco a color rojo, y después se esfumaban. Logró distinguir entre la oscuridad una de sus ventanas, y vio una forma conocida ahí. Doña Justa lo miraba desde aquella ventana. Un frío viento se pudo sentir desde dentro de la habitación donde Juan permanecía inmóvil, tras haber notado que la abuelita lo miraba. A esa distancia se podía sentir su mirada penetrar tu alma. No se podía mover, no podía hablar, ni para dar un grito de sorpresa. Estaba totalmente inmóvil. Puedo notar que la ancianita hacía un gesto con la mano derecha, no se podía distinguir bien, pero parece que lo llamaba. Finalmente la luz de la vela que aún permanecía encendida, se apagó y dicha casita quedó en la más completa oscuridad. Juan pudo recobrar el movimiento, y con el susto se metió a toda velocidad junto a su pareja. No sabía si despertarla y contarle, no sabía qué hacer. El miedo aún se mantenía latente, y todo lo que pudo hacer fue abrazar fuertemente a su amada. El miedo a lo desconocido es más fuerte que cualquier digna de temer.
Entonces el sueño llegó, y se quedó dormido. La mañana llegó con un cálido abrazo, de la persona que más amaba en este mundo, lo despertó y ya descansados se pusieron a conversar. Juan aún tenía esa imagen grabada en la cabeza, al final pensó que todo era producto del contexto, que la noche, la oscuridad y el cansancio le habían jugado una mala pasada. Que no había que temer, y por lo tanto nada de que preocupar a su amada. Por ello decidió callar. Salieron de la posada, recogieron a su corcel y se dirigieron al pequeño mercadito del pueblo. Necesitarían abastecerse por lo menos para unos severos días de viaje. Planeaban seguir la ruta que habían planeado originalmente y el tipo de provisiones que comprarían. Una señora de ropas algo más maltratadas que las que traían los pobladores, les dio una idea que no se lo esperaba. Les había sugerido ir por el camino al final del pueblo, y atravesar las montañas, así llegarían después de unos días de viaje directamente hasta las costas de la región. Podrían ahorrarse 5 días de viaje, los cuales les tomaría si rodearían las montañas tal y como lo estaban planeando. Dudaron un poco, pero parecía buena idea. El corcel descansaría más y harían menos días de viaje. Llegarían a su destino comiendo menos días y solo tendrían que atravesar un camino entre las montañas, además también podrían conocer un hermoso lago, que a descripción de la señora. Sería una buena experiencia para ellos. Conversaron un par de minutos sobre la propuesta, y finalmente aceptaron por ser de extremada facilidad y reducción de tiempo de viaje. Terminaron de comprar sus cosas y se enrumbaron hacia el caminito del final del pueblo. Conforme se acercaban a la última casita, Juan se sentía cada vez más nervioso y perdía la serenidad en cada paso. Julia lo miraba preocupada y le preguntaba qué pasaba, pero ella también comenzaba a sentir un temor inexplicable, justo cuando estaban pasando por el frente de dicha casita. Juan oyó que alguien revoloteaba las alforjas de su corcel, miró de inmediato a ver de qué se trataba, pero no había nada. Julia también lo oyó, pero no había nada. Pasaron de largo la casita de Doña Justa y se internaron el caminito. La sensación de preocupación se fue difuminando conforme se alejaban de esa casita. No había explicación para lo que ocurría, así que siguieron. El camino, cada vez se hacía más angosto conforme avanzaban los kilómetros. 2 días de viaje les tomó hasta encontrarse con un pequeño bloqueo. Juan descendió del caballo y fue a ver qué era ese montículo que bloqueaba el paso del camino. Pateó algunas rocas y troncos, y se dio con una rara sorpresa: se había encontrado con un par de peines y agujas enterradas debajo de todo eso. Su sorpresa fue más de asombro que de cólera. Arrojó todos esos objetos a un lado, para poder pasar tranquilamente, subió a su caballo y siguieron la marcha. A partir de ese punto, las cosas se convirtieron en tono más oscuro, el cerro se hacía cada vez más estrecho y los picos de las montañas más altos. Poca luz del día llegaba hasta el camino, les preocupaba que haya animales salvajes que los puedan lastimar, y les preocupaba que no encontraran pronto la laguna para poder acampar. En el trayecto casi oscuro, podían ver figuras que parecían tomar vida moverse entre las rocas de las montañas, se sentían acechados y una extraña sensación de hostigamiento crecía dentro de cada uno de ellos. Julia alcanzó a divisar a una figura oscura esconderse tras una roca antes de que lograse enfocar la vista ahí. Ambos consideraron volver, pero había algo que no los dejaba hacerlo, era como si también estuvieran siendo atraídos por el camino. Oh maldito destino, ¿a dónde te los estás llevando? El viento ya se hacía notar, y la noche estaba casi en todo su esplendor cuando decidieron ocultarse entre 2 rocas que formaban una especie de cueva, a un lado del camino. Muertos de miedo se acomodaron, alimentaron a su animal con el trigo vendido del pueblo, comieron una pequeña merienda, y se dispusieron a dormir. Juan no pudo pegar los ojos en toda la noche, y no fue para menos, al menos un par de veces pudo ver a lo lejos en el camino a una persona parada viéndolos, que se desvanecía y aparecía, siguiendo un ciclo enfermizo de tortura mental. Julia estaba rendida del cansancio y como buena pareja, él resguardaba de ella, aún así su juicio estuviese siendo alterado por aquello que desconocía.
El día llegó, pero parece que el sol hubiera desaparecido, apenas si se había alumbrado el camino ya que aún se mantenía casi en oscuridad. Decidieron avanzar más rápido para salir de ese sendero y jamás regresar por ahí. El caballo se puso en marcha a más velocidad, la pareja temblaba de miedo, el animal parecía temer también, ya que los pasos que daba eran más torpes y se sentía más agitado que de costumbre. Las sombras que los observaban desde las rocas parecían moverse a la misma velocidad que el corcel. Luego de unas horas y casi llegada a las 4 de la tarde, finalmente llegaron a la laguna mencionada. Era hermosa, el sol por fin apareció, como si salieran de una casa oscura y vieran la luz del día. Se sosegaron con la luz natural del astro rey. Buscaron un lugar un poco elevado a las orillas del lago y decidieron acampar para continuar el último tramo el día de mañana. Era extraño aquel lugar elevado, ya que parecía haber sido removido en algún momento y la tierra se encontraba revoloteada. Acamparon con normalidad y alivio, ya que habían dejado atrás ese sendero tan perturbador y tenebroso. Prometieron no volver jamás por ahí. Terminaron por quedarse dormidos a orillas de aquel hermoso lago. Esta vez la luna llena alumbraba sus cuerpos y daba una extraña sensación de tranquilidad, que a decir verdad les resultaba sospechoso en el subconsciente y los sentían vibrar en cada uno de sus corazones. Unas risas estremecedoras hicieron que ambos dieran un brinco del sueño a la realidad. Una risa. Divisaron a todos lados, el sol estaba por salir, pero la oscuridad aún era reina del entorno donde estaban. No encontraron la risa, y esta, aunque no se detuvo, los obligó a levantarse y seguir el camino. En ese momento Julia vio algo brillar debajo de la tierra que se hallaba removida. Era una botella. Dentro habría un pequeño papel negro, escrito con tinta blanca, algo muy inusual de aquella época. La nota decía: hemos deshecho la maldición de la bruja, pero mientras existan sus huesos, ella aún continuará divagando en este plano. Sean justos y no teman a lo desconocido. Destruyan sus huesos. Solo pudimos robar sus brazos, pero nos alcanzó. Sabemos que está cerca. Juan, muy nervioso, revolvió más la tierra donde se hallaban y encontró una cosa que le dejó helado de pies a cabeza, mientras su pareja daba un grito de espanto. Dos brazos cercenados estaban reposando debajo de aquella tierra muerta en la cual habían dormido, putrefactos y malolientes. Las risas entonces se hicieron más fuertes. Era una anciana cadavérica danzando sin dos brazos, totalmente en los huesos y cubierta de fuego. Los observaba mientras balizaba ese demoníaco cuerpo, que los observaba desde unos pocos metros. Como instinto humano de supervivencia, ambos subieron al corcel, dejando muchas de sus pertenencias allí. El caballo parecía asustado de eso también, así que en el arranque del animal, pisó ese par de brazos, quebrándolos y haciendo que aquel esquelético cuerpo desapareciera. El animal corrió a toda velocidad hacia la única ruta de salida de aquella laguna. La entrada por donde habían llegado, pues no había sido encontrada la salida. Quisieron detener al animal, pero este parecía muy asustado y corría en la única dirección que había visto. Corrió y corrió. En un momento pensaron en bajarse y regresar a la laguna para salir de esas montañas de una vez. Pero el recordar a esa monstruosa aparición y a caminar solos por este lugar, les impidió bajarse del animal. El animal corría a toda velocidad, parecía no detenerse jamás. El día era poco distinguible, y las sombras nuevamente regresaron. Era como si siguieran el ritmo del caballo, perfectamente sincronizadas para acechar a los infortunados viajeros. Finalmente llegaron a la entrada lateral del pueblo. Una cortina de humo podía divisarse a lo lejos. Algo allí habría sucedido, como si ese ambiente acogedor habría desaparecido consumido por la naturaleza, o provocado por algo más allá de su entendimiento. Era eso a lo que temían, que ya ni siquiera puedan tener ayuda de las personas allí. Finalmente sus miedos se hicieron realidad. El pueblo ardía en llamas, las pocas personas que quedaban vivas se retorcían de dolor y agonizaban mientras el fuego consumía su piel, derretía sus ojos y hervían como si fueran un pedazo de carne. Un olor similar al de un cerdo cocinándose inundaba dicho pueblo. Pero lo que más les llamaba la atención, era que la cabaña de la abuelita aún continuaba de pie. Eso era muy sospechoso y demasiado fácil de deducir.
Pero era el único lugar donde podían refugiarse, ya que el fuego arrasaba con todo el pueblo, y ningún alma podría socorrerlos. Ingresaron con premura a la destartalada fachada, abrieron la puerta dejando al animal muy agotado y bien amarrado en la entrada. De inmediato un ambiente frío y húmedo los invadió, el olor a viejo impregnaba cada rincón de la polvorienta casa, todos los muebles habían sido removidos, y la casa parecía tener varios años abandonada. Fue cuando Juan recordó que hace unas noches él pudo ver una luz proveniente de este lugar, fue cuando un frío recorrió su espalda paralizándolo de inmediato. Su esposa lo miró con espanto, y trató de hacerlo entrar en reacción. Con mucha dificultad lo logró, pero en esa casa no había nada para ellos, más que un sótano con huesos humanos por doquier. Este lugar había sido un lugar de culto y sacrificios, el pequeñito altar lo demostraba. Revisaron todo el lugar, y solo lograron encontrar una bolsa negra de tela, ya muy antigua que pesaba un poco. Julia la abrió con sutileza, pero se escuchó el relinchar del caballo afuera. Algo lo estaba asustando, no lograron ver qué es lo que había dentro de dicha bolsa, y salieron a toda prisa sujetando dicha bolsa. Al salir el caballo estaba descontrolado, algo venía desde el camino por el cual habían huido, algo entre las montañas iluminaba sus paredes, un movimiento extraño pero a la vez familiar, el esqueleto en llamas venía a toda prisa. Subieron al animal, y arriesgaron sus vidas, cruzando ese infernal incendio. Los movimientos descoordinados y veloces del cadavérico cuerpo corrían más rápido que un caballo, y temían ser alcanzados. Misteriosamente al sujetar dicha bolsa, el fuego desaparecía por donde iban. Algo había dentro que era rechazado hasta por las llamas del desdichado lugar. Pero era bueno, y gracias a ello lograron atravesar el pueblo, saliendo a toda prisa directo a la entrada y pasando por debajo del arquito que en su momento daba la bienvenida al pueblo de Cora, ahora solo daba una amarga despedida de un pueblo destruido, maldito y condenado a arder por una obra misteriosa, o la liberación de una entidad que ya hacía dormida allí por tanto tiempo. Julia soltó la bolsa, que fue pisada por una de las herraduras del caballo, oyeron la quebradura de varios huesos en su interior, un grito desgarrador se escuchó muy cerca de ellos, el esqueleto se retorcía de dolor, se situó a un lado de los huesos, mientras los observaba alejarse, hasta perderlos de vista. Las llamas del incendio se redujeron drásticamente, hasta ser unas llamas sutiles, lo suficientes para levantar una cortina de humo visible a kilómetros. La pareja logró llegar hasta la vía principal, fueron ayudados por 3 hombres que viajaban hasta la costa norte del condado. Decidieron no contar nada de lo ocurrido allí, excepto que hubo un incendio y que perecieron todos los pobladores. Prometieron jamás regresar por estos lugares y mantenerse distantes de estas tierras por el resto de sus vidas. Ambos volvieron a su vida normal, y fueron normales por muchos años. Cosa que no sucedió con el pueblo de Cora, y sus habitantes que murieron de una manera trágica e inexplicables, pero de lo que Juan y Julia estaban seguros, que había sido provocado por esa entidad que los acechaba y que ya tenía lista una barbaridad contra el pueblo de Cora. A lo largo de los años, muchos viajeros han sido atraídos por la cortina de humo que se levanta desde el pueblo de Cora, y que es visible desde la costa de la región y la vía principal, a pesar de estar a muchos kilómetros y rodeada por montañas. Muchos de estos viajeros han tenido curiosidad y han ingresado al pueblo, ninguno ha vuelto a salir de allí. Las desapariciones misteriosas y las historias y leyendas que se han generado desde esos años, han hecho que se selle la entrada al camino que dirige al pueblito de Cora. Un camino que está bloqueado por el resto del tiempo que dure la humanidad, mientras las llamas consuman lo inconsumible ya. Mientras que el pueblo siga ardiendo, por la ira o venganza de aquella entidad, nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro, es que esa cosa, aún continúa allí, recorriendo cada rincón del pueblo chamuscado, andando en aquel infierno plagado de dolor y sufrimiento, mientras que el pueblo arderá noche y día tras día, año tras año, y siglo tras siglos hasta la grandiosa e inalcanzable eternidad.
Damas y caballeros, muchas gracias por haber escuchado esta historia. Y bienvenidos al 31 de octubre. Espero que lo disfruten y teman, tanto como yo. Voy a enviar un saludo especial para Edu Messi, siempre reportándose en la página de Facebook. También un saludo especial a Pablo Garibay, gracias por preocuparte por el canal. Es difícil hacer más videos teniendo más responsabilidades, pero no dejaré de hacerlo y seguir manteniendo vivo al canal. Y finalmente un saludo especial a José Zamora, gracias por la propuesta brindada para el remake de Universos Paralelos. Me encuentro acoplando los guiones aún. Y para concluir, un saludo a cada uno de ustedes, por mantenerse al tanto del canal y por seguir apoyándome. Recuerden que publico mis videos también en mi página de Facebook. Saludos y feliz 31 de octubre.